Buenas tardes, oyentes. Hoy tenemos una pregunta a resolver. ¿Qué está sucediendo con la ciudad de Lima? Para ello tenemos como invitado a un estudiante de carrera, Rodrigo Tapia, con quien trataremos el tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente son muchas cosas que están sucediendo en la ciudad de Lima, dado que Lima alberga la tercera parte de la población más o menos de Perú. Entonces, son muchas realidades que se están juntando en esta ciudad. Hay partes que tienen mucha desigualdad, otras partes que sí están muy bien administradas, partes que están creciendo descontroladamente, invasiones, muchas cosas suceden en esta ciudad. Entonces es pertinente tratar este tema porque un dato verdaderamente preocupante es que muy pocas municipalidades en Perú tienen un plan de urbanismo. Creo que son menos del 20%. Pero eso debe de responder al cambio de zonificación. Claro, eso debería estar contemplado en el plan, pero como te digo, muchas municipalidades no lo tienen y están como que ahí expectantes a lo que pueda suceder, a que la gente agarre un terreno que podría ser un área protegida y lo haga suyo y luego se tenga que recurrir a métodos de violencia, por así decirlo, para sacarlos, cuando todo se podría evitar teniendo un plan maestro definido para el crecimiento de la ciudad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estas zonas donde el cambio de zonificación ocurre sin que las mismas municipalidades lo propongan? Pues ocurre todo y básicamente se vuelve como un poco la ley de la selva y cada quien hace lo que puede cuando puede y porque puede, ¿no? Dispones las manzanas, los terrenos, los anchos de las vías y todo eso, y al final luego vemos que no pueden acceder a agua, no pueden acceder vehículos, se genera precariedad, hacinamiento, se sobreextiende más la ciudad, generando que esta se desconecte mucho más y sea mucho más difícil acceder a los servicios, teniendo en cuenta que la mayoría de gente son de escasos recursos. Va a ser muy difícil acceder a la ciudad y también se exponen a muchas cosas, a traficantes de terrenos, personas de mal vivir y etcétera, ¿no? Creo que esta situación de los traficantes de terrenos es lo que hace también que en muchas partes de la ciudad se genere más invasiones. Sí, es un tema de los traficantes del terreno. Ciertamente andan algo ya empoderados, ¿no? Porque ven un lugar que está desértico, lo lotizan y lo venden, y ya ante la mirada de la población, mientras que la municipalidad está un poco distante, ausente, no sé. Y bueno, eso como que ya les ha dado un ritmo de vida a estas personas. Claro, aparte que la municipalidad, al no tener como que una acción firme en la fiscalización de estos terrenos o de estas nuevas invasiones, como permite que la población, la nueva población, esté en lugares inadecuados, como ya mencionaste, no tengan acceso a agua, no tengan acceso a luz. O incluso lugares muy peligrosos, porque como ha pasado en 2016, si no me equivoco, el problema en los huaicos, había ciertas poblaciones que habían invadido ciertas zonas y se les había dicho que no podían vivir ahí, que había evidencia de que había habido deslizamientos. Y bueno, pues no, la población ya había tomado su terreno, algunos ya habían iniciado algunas pequeñas construcciones, etcétera, y eso se desarrolló hasta 2016, cuando estalló el siniestro, ¿no?, de los huaicos. Claro, el 17 me parece que fue un fenómeno del Niño. Ahora, esto también es porque en el plan de zonificación está expuesto los lugares donde se deberían o se destina a vivienda, ¿no? Y a veces también no solamente se trata de estos factores que ya mencionamos de los traficantes de terrenos o de las grandes invasiones, sino también de la misma población que no se informa bien sobre ciertos lugares, ¿no? Es todo un tema social también, porque son personas que no tienen, que básicamente no tienen nada y no tienen ninguna oportunidad de conseguir algo propio. Entonces lo que hacen es se juntan y bueno, pues no ven que algún terreno desértico y lo hacen suyo. También es un tema social a tratar. Sí, es un poco delicado, porque no solamente estamos hablando de factores
que sabemos que existen y que la municipalidad debe de controlar en ciertos casos, pero también, como ya mencionaste, hay otros factores sociales, visiones de diversas personas por su perspectiva o su cosmovisión. Entonces hace que el tema sea un poco más complicado. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores adicionales, la pregunta viene a ser, ¿la población en realidad vive en estos lugares por temas urbanísticos? O sea, ¿siguen en recomendaciones urbanísticas? Efectivamente, no. Lo que se hace es como que poco a poco la ciudad se va extendiendo gracias a estas invasiones, pero es porque a sus lados, porque, bueno, ven que está vacío y punto. No les interesa nada más. Como te digo, incluso cuando ya se han asentado un poco en esas zonas, van representantes de defensa civil, etcétera, bueno, a decirles que estas zonas son terrenos complicados o hay deslizamientos, o incluso hace poco hubo este tema que ya querían invadir una playa, ¿no? Ahí también creo que deberíamos de diferenciar, porque, por ejemplo, pongamos solamente en la mesa el ejemplo de Cieneguilla. Actualmente esta zona entre Cieneguilla y Pachacamac están lotizadas. Hay algunas áreas que tienen lotización juzgado por las municipalidades, pero hay otras áreas, digamos, podríamos irnos a San Juan de Lurigancho, más arriba, que es la población está llegando, son lotizados por estos traficantes de terreno, pero no tienen una perspectiva urbanística, porque en Cieneguilla, si uno ve estos planos, se nota que tienen conexiones o buscan tener conexiones con la ciudad, ¿no? Y tienen estos permisos, como ya había mencionado, de las municipalidades. Ahí falta una fiscalización más exhaustiva de ciertas municipalidades. Eso ya básicamente, esas disposiciones que da la municipalidad es básicamente porque la gente lo está demandando tanto, entonces son como que medidas provisionales de urbanismo, ¿no? Es como que se apresuran a hacer estos planes y todo eso para que tenga ciertas vías, ciertas cosas y punto, ¿no? En realidad este tema genera mucho más desorden del que parece, incluso en la misma ciudad, el no tener un plan. Se pueden cambiar de zonificación, ciertas zonas que eran de vivienda pueden pasar a comercio, así. Y claro, ese ejemplo por ejemplo, del Mercado Central. Hace poco leí un artículo en donde en el primer bimestre de este año había crecido un 25% más las importaciones. Y yo digo, ¿todo esto dónde se almacena? ¿A dónde va? Y también se puede ver, pues, ¿no?, que en los mercados hay almacenaje informal, se generan todo tipo de situaciones en la precariedad, en lo que lo instalan así en cuartos de drywall y todo, ¿no? No solo es como que el tema de invasiones que hace que crezca la ciudad, sino dentro de la misma ciudad ya se están generando disturbios urbanísticos, por así decirlo. Estos almacenes que mencionas por el Mercado Central, hay almacenes que tienen sus papeles en regla con la municipalidad, pero también debe de haber almacenes clandestinos, porque justo este año ha habido un gran incendio, ¿no? Creo que en el Mercado Central siempre hay ese temor de los grandes incendios. Si estos almacenes por sí solo, algunos clandestinos aparecen en la zona que tiene más espacio, me parece que es Barrios Altos, que se encuentra al costado del Mercado Central, debe de haber crecido los almacenes, porque ahí son casas que prácticamente poco a poco se están destruyendo con el paso del tiempo. Es cierto lo que dices, el tema de Barrios Altos es un tema delicado porque de por sí la zona tiene muy mala fama de ser insegura, ¿no? Yo recuerdo que una vez un familiar tenía que ir a hacer una consulta y dejaba todo y iba con su ropa de diario a Barrios Altos, bueno, no sabíamos de él después de 4 horas que volvía. Y entonces, de por sí que aparezcan estos almacenes o se cambie de esta zonificación, así que según la teoría urbanística no se genere flujo de gente, ¿no? Entonces agrava la inseguridad y encima quedan estos edificios inertes y se va eliminando
los temas patrimoniales que tenían la zona de Barrios Altos, ¿no? Que es una zona bastante importante que viene desde la época colonial. Como también estas casonas, estas grandes casas sociales que existían en Barrios Altos, las grandes quintas, como se conoce acá en Lima, no hay una buena fiscalización de la Municipalidad de Lima. Yo presupongo que habrá ciertas corrupciones para que aparezcan estos grandes almacenes. Porque no creo que en una zona donde debe de tener una altura, considerando la altura de 3 metros hasta 3 o 4 pisos, aparezcan grandes edificios de 10, 15 o 20 pisos. Definitivamente hay algo que está sucediendo ahí, me parece, porque estos almaceneros no son como las invasiones que la gente va, pone sus esteras un tiempo y de ahí empiezan a construir, o dependiendo del caso, ¿no? Sino que son personas que tienen poder adquisitivo y que van comprando un terreno y ¡pum!, ya apareció. Y es raro que ante la vista de la policía o serenazgos del lugar no se haga nada, ¿no? Cuando debería haber una labor de fiscalización más fuerte. Y es como cuando ya han construido, tú no vas a ir a demolerles ni nada porque ya está ahí. Es mucho más complicado curar el mal que prevenirlo. La gran pregunta es si antes, ya en la etapa histórica, Barrios Altos era una zona netamente residencial. Con la aparición de estos grandes almacenes, la pregunta queda, ¿dónde se van todas estas personas que vivían en esas grandes quintas o en esas zonas que actualmente ahora lo ocupan los almacenes? Si ya de por sí los problemas de Barrios Altos de inseguridad, la falta de áreas verdes y precariedad de las viviendas, porque son casas que ya tienen muchos años patrimoniales, genera que la gente se busque una oferta similar a la que antes tenían, ¿no? Y puede generar, y estos almacenes al devorar las viviendas probablemente ocasionen más situaciones de hacinamiento, mal vivir. Si ya estas personas de por sí ya no podían tener una vivienda digna, pues ahora mucho menos. Y ahora tienen menos espacio, etcétera, ¿no? Dentro de Barrios Altos había hermosas quintas. Por ejemplo, tenemos la Quinta Jeren. Pero si el cambio de zonificación hace que estos grandes almacenes invadan todo Barrios Altos, estamos también dando pie a una destrucción del patrimonio de la identidad, ¿no? Sí, justamente sería una desfiguración de toda la herencia de la zona, que es lo principal que debería prevalecer. Y eso ya va a ser irrecuperable. O sea, como has mencionado, totalmente. Ya un edificio construido es más difícil sacarlo y volver a poner lo que ya no existe. Bueno, lo que ya no existe, y encima lo que te va a costar reconstruir un edificio patrimonial. Claro. O sea, adoptar métodos de usar quincha, todo eso ya, bueno, ya es totalmente... Una restauración desde cero tendría que ser, pero eso tampoco es como que... Si de por sí ya no se restaura. Claro, entonces el problema ya es más delicado. En sí, Barrios Altos es una zona muy bella arquitectónicamente, pero también tiene sus peligros, como ya mencionaste. Se conoce a Barrios Altos como un lugar peligroso, un lugar al que ir siempre tomando las precauciones necesarias. Y ahora con estos grandes almacenes, que yo supongo que serán bloques grandes, que incluso a las personas que viven ahí ya les debe de dar temor pasar por estas zonas, porque solamente es un almacén, una puerta y el resto está amurallado y se vuelve una zona intransitable, por decirlo así, por el silencio, ¿no? No hay actividades. Sí, efectivamente, y lo que más me preocupa es el futuro de Barrios Altos, que totalmente se borre esta imagen, se vuelve una zona semi-industrial o industrial totalmente, y que se vuelve como estos lugares que están por la carretera de la ciudad, ¿no? Que son oscuros, son poco iluminados, creo que no pasa ni un alma por ahí.
que al Claro. final es lo que pinta lo que va a suceder en Barrios Altos. Sinceramente es una pena que todo esto esté sucediendo a causa de falta de planificación, de la vista gorda de las autoridades, de la famosa rompida de mano, etcétera. Por eso también es la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la ciudad de Lima? ¿Por qué es que las autoridades no están haciendo o no cumplen a pie sus funciones? Y cómo nosotros como personas estamos olvidando de revalorar estos patrimonios que ya existen. Creo que eso sería todo por hoy, Rodrigo. Gracias por la visita. Gracias, Raúl, por el espacio. Gracias, que tengan buenas tardes.